Bien, todos sabemos que es extremadamente importante vivir llenos del Espíritu, manifestar el fuego de Dios en nuestras vidas. Vimos lo que sucedió con el profeta Elías. Él disputó con los profetas de Baal, y Elías significa Jehová es Dios. Él tenía un mensaje para dar, no solamente para el pueblo de Israel, que estaba perturbado, se estaba volviendo a la idolatría, estaban perdidos. El mensaje es: existe un Dios todopoderoso, Jehová es el Dios. Y el mensaje fue dado, y los enemigos del Señor fueron muertos. Y lo más importante, dice la Biblia, la palabra de Dios, que el fuego de Dios cayó sobre el sacrificio, sobre el holocausto, sobre la leña, sobre el altar, y entonces se manifestó del cielo que Jehová es Dios. Nos preguntamos, ¿cómo vivir en nuestros tiempos siendo conducidos y dirigidos por Dios? ¿Cómo obtener el fuego de Dios en nuestras vidas? ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sabe? Por lo menos 5 actitudes podemos recibir de este mensaje que son necesarios para que Dios nos acompañe, para que la presencia del Espíritu Santo sea una realidad en nuestras vidas. Y entonces, el orden del Señor de vivir una vida llena del Espíritu se cumpla. Efesios 5:18 dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. ¿Por qué esa comparación entre el dominio del alcohol y el dominio del Espíritu? Porque así como cuando una persona se llena de alcohol en su vida, se emborracha, el alcohol prácticamente toma control de los sentidos y los turba, y la persona está confusa y salen cosas oscuras de su vida. Una persona dominada por el alcohol es una persona que está en las manos de Satanás. Pero al contrario, una persona que está llena por el Espíritu, ¿quién lo conduce? ¿Quién lo dirige? Es completamente el Espíritu Santo. Y entonces nuestro actuar será diferente. Por eso dice: no os embriaguéis con vino, en la cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero ¿qué cosas podemos hacer para ser llenos de la presencia de Dios? Primero, acercarse a Dios de corazón y no de boca. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Elías, el profeta, en ese punto es figura de Dios. Tenemos que acercarnos a Él para que las cosas sucedan en nuestra vida. Entonces, pero tenemos que hacerlo de corazón, no de una forma religiosa, porque muchos creen que venir a la iglesia es estar con Dios. Muchos creen que estar en un ministerio es estar con Dios. Estar con Dios es tener comunión con Él, es obedecer su palabra, es dejarse instruir por su voluntad. Entonces, Isaías 29:13 dice el Señor: porque este pueblo se acerca con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. El apóstol Santiago escribió que debemos acercarnos a Dios. Santiago capítulo 4, verso 8 dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad vuestras manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Sabe, mis amados? Tenemos que buscar a Dios seriamente. Es la hora de ir tras Él. Pero de verdad, no hay fórmulas mágicas, solo decisiones importantes para seguir a Dios. Alguien dijo: pastor, pero yo quiero tener comunión. ¿Estás dispuesto a levantarte temprano a orar? Pastor, yo quiero tener intimidad con Dios. ¿Cuánto tiempo pasa de oración? ¿Cuánto tiempo oras? ¿Cuánto tiempo lees la Biblia? ¿Cuánto tiempo dedicas para tener esa intimidad con Dios? Ninguna. Entonces no va a tener ninguna comunión. Entonces la comunión con Dios
implica en decisiones importantes en nuestra vida. Y comienza con pedirle perdón por nuestros pecados. Porque nosotros podemos o aceptar que somos pecadores, o ignorarlos, o huir de la solución de nuestra vida pecaminosa. Pero si somos responsables y nosotros queremos acercarnos a Dios, tenemos en primer lugar que reconocer lo que está mal en nuestra vida. Te aseguro que arrepentimiento es justamente la decisión de cambiar de actitud. Pero hay otra cosa importante. Muchas de las personas dicen: Señor, yo quiero acercarme a ti, pero no pueden acercarse a su hermano. Y la estrategia que tiene Satanás es hacer y pensar que el cristiano está en comunión con Dios estando mal con su hermano. No es compatible. La Biblia dice que si queremos estar cerca de Dios, tenemos que estar cerca de nuestro hermano que vemos, porque a Dios no lo vemos. Entonces, mis amados, dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, 23, 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué está diciendo el Señor? Si tú tienes algo que darme, yo no lo voy a aceptar si tú no te pones a cuenta con tu hermano. Deja tu ofrenda allí en el altar y primero haz lo que tienes que hacer. Reconcíliate con tu hermano. Y eso, cuando uno percibe que el hermano tiene algo contra él, no es ni siquiera usted tiene algo contra su hermano. Porque la situación de Mateo 18, del 15 al 22, es cuando usted tiene algo contra alguien que le hizo mal. Tiene que hacer un protocolo, buscar al hermano. Si no lo convence de que su hermano está equivocado, buscar testigos. Si no lo convence, entonces presentarlo esto a la iglesia, y la iglesia lo puede determinar este asunto, inclusive darlo de baja de la iglesia como si fuera un mundano. Entonces, es importante que nosotros analicemos cómo están nuestras relaciones primero con nuestra familia, con tus pastores, con tu equipo ministerial, con tu mentor, con tus amigos. ¿Cómo estás contigo mismo? Esas son relaciones. Hermanos, vamos a ser sinceros. Si tú estás mal con alguien, no podrás estar bien con Dios. El amor de Dios es incondicional. Nos ama independientemente si nosotros somos pecadores. Dios te ama. Pero Dios no te puede perdonar si tú no estás dispuesto a perdonar. Eso está en el Padre Nuestro. Perdona nuestras deudas así como yo perdono. Porque si yo no perdono, tampoco mi Padre me podrá perdonar a mí. Eso es. Salmos 32:5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, muchas veces estamos tan dolidos, tan heridos por las cosas que pasan en nuestra vida, que nosotros necesitamos ayuda. ¿Ayuda de quién? Del cuerpo. Yo no estoy aquí para condenar a nadie, ni para juzgar a nadie. Que Dios me libre del juicio, porque Dios es el que juzga. Y es el Señor que convence de pecado. Y es el Señor que castiga. Y es el diablo que acusa. Usted no es ni Dios ni diablo. Usted es un hermano. Por lo tanto, dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Si usted tiene un conflicto y no lo puede solucionar, vaya a un anciano de la iglesia para que oren ungiéndole con aceite. Y el Señor lo va a libertar, le va a dar la potestad de arreglar las cosas. Eso es lo que dice el Señor. ¿Cómo podemos estar cerca de Dios que no vemos?
si estamos mal o no estamos en paz con nuestros hermanos que vemos. Es por eso, hermano, que la palabra del Señor nos exhorta. Soportémonos. Esa es una palabra muy dura, pero es muy exigente. No te está diciendo a tus hermanos que te caen bien, hacer comunión con ellos. Soportémonos. Entonces, Efesios 4, 2, 3 dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia unos a otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Yo he entendido, y el Señor me ha revelado en este tiempo, y yo lo he transmitido a mis principales líderes, que la manera eficaz que tiene Satanás para parar la iglesia, para detener la obra que está haciendo en cada uno de nosotros, es las enemistades, es el llevarse mal entre líderes que deberían ser las coyunturas que ayudan juntos. Están manchas, están peleados, migran de un lugar para otro porque dicen no quiero estar con este hombre ahí, y piensan que están con Dios y no están con Dios. ¿Saben con quién están? Ya ustedes saben. El enemigo es el dueño de sus vidas. Entonces, mis hermanos, esto es serio. ¿Por qué? Dios nos exige, usted es creyente, usted es cristiano, pague el precio, sopórtense. Y soportarse significa vestirse de amor. Esa es la ropa del creyente. Colosenses 3, versículos 12, 14, dice que no hay que quejarse, dice que tenemos que perdonarlo, porque está escrito así: vestíos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queje contra otro, de manera que como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Mis amados, entonces viene una exhortación especial. Yo sé que hay algunas personas que son difíciles de soportar. Piense usted en algún hermano chinchi. Hay muchos, abundan. Y usted se relaciona con personas así. Pero ¿sabe qué dice la Biblia, la palabra de Dios? 1 Pedro 2:18. Dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también los difíciles de soportar. Esta palabra criado, póngale siervo, que eso se encuadra con cada uno de nosotros. Entonces dice, con respeto a vuestros amos. Entonces en aquel tiempo todavía había resquicio de esclavitud, pero hoy tenemos líderes. Siervos, sujétense a sus líderes. No solamente a los buenos y afables, sino a los difíciles de soportar. Los líderes escolióticos, dice, los torcidos. Entonces alguien me dijo: pastor, pero mi líder ha hecho tal cosa y tal cosa. No puede ser. ¿Cómo un líder va a hacer eso? Yo le digo: hermano, su líder va a dar cuenta a Dios, pero usted sujétese, porque la trampa del enemigo es usted tener, entre aspas, argumento para decir: yo no me voy a sujetar a este líder complicado, escoliótico, y yo voy a hacer lo que Dios me mande a hacer. Mentira. Usted salió de la cobertura y está en peligro. Satanás está a su acecho. Segundo punto: debemos restaurar el altar de Dios que está quebrado, arruinado. Primera Reyes 18:30, en la parte B, dice: y arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. La segunda actitud que debemos tomar si queremos el fuego de Dios en nuestra vida, si queremos la presencia del Espíritu Santo dirigiendo nuestra vida, es restaurar el altar que está arruinado. Hay tres tipos de altares. Primero, el altar del templo. Es la oración matutina que hacemos aquí, es la oración de los días jueves, es la oración entre grupos y células de las pequeñas familias. Están orando los hermanos juntos. Ese tipo es el altar que tenemos que restaurar, un tipo de altar.
Isaías 56:7 dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces no dice para los pueblos del Antiguo Testamento, para todos los pueblos. Si queremos un avivamiento real, debemos imitar a los cristianos de la época primitiva. Ellos, puede corregir, Hechos 2:42 es el versículo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 actividades clave de la iglesia primitiva. Entonces, mis amados, Hechos 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vemos en Hechos 3:1 que había una hora de oración que los cristianos no necesitaban decir, están convocados el día jueves de ayuno y de oración. Ellos iban, era la hora de la oración. El templo entonces era un lugar de oración. Cuando había una cosa especial para hacer, la gente se reunía, oraba y batallaba juntos, estaban en comunión. Entonces dice Hechos 1:14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Los cristianos debemos levantar las manos santas. Hermanos amados, si nosotros queremos avivamiento en nuestra iglesia, en nuestra nación, no es a través de profecías que lo va a conseguir. Escucho a la gente diciendo, Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne aquí en Bolivia. Ya esa historia la escuché desde que yo me convertí. Y puede ser hasta que sea una profecía, pero esa profecía no se va a cumplir si nosotros no levantamos manos santas. Si nosotros, en primer lugar, reconocemos nuestros pecados, nuestras faltas y arreglamos nuestras relaciones con las personas. Hay muchos cristianos que están mancha con su prójimo. Tiene que ser de corazón. Entonces, ¿sabe? Y después orar con las manos limpias. Eso es lo que dice la Biblia. Entonces, 1 Timoteo 2:8, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces dice, sin ira ni contienda. Si usted está airado, está contendiendo con alguien, su oración no pasa del techo, no llega. Pero cuando el pueblo está unido, unánime, y está orando, se rompen cadenas, hermano. Entonces, mis amados, tenemos que arreglar el altar de la iglesia, y eso es indispensable, que nos pongamos de acuerdo, que estemos perdonándonos unos a otros. Entonces, otro aspecto importante, el segundo altar que debe ser restaurado, es el altar familiar. Yo sé que en este tiempo de novedad se ha cambiado el altar de Dios en nuestra casa por el altar parabólico de la TV, o el altar del WhatsApp y el Face. Tengo un hermano que me dijo, pastor, mi mujer está súper espiritual. No habla conmigo, está whatsappeando. Yo le digo, Julana, ¿qué cosa estoy distraída? No me perturbé, papá. Entonces, hermanos, peor todavía con Dios. Debemos orar los esposos juntos. Yo les pregunto, ¿quiénes de los matrimonios están cumpliendo ese pedido del Señor de levantar un altar en la casa? Hermanos, ¿quieren avivamiento? ¿Quieren que realmente las cosas sucedan en su casa? No seamos hipócritas, no seamos mentirosos, no nos esperancemos por la mentira, no va a suceder si no restauramos el altar del Señor que está arruinado en la iglesia y después en nuestra casa. ¿Sabe? El altar personal, le voy a leer donde dice lo que sucede cuando en la familia está unida. Mateo 18:20, porque donde 2 o 3 congregados están en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Entonces, hermano, todo lo que usted pida en común acuerdo, estando en paz con todos, va a ser respondido por el Señor.
No es una charla, es una promesa de alguien que nunca miente. El problema de que las cosas no suceden, ya sabe usted cuál es. Renunciemos al pecado y renunciemos a la enemistad con los hermanos. Y entonces unámonos y arreglemos ese altar familiar. Ahora, el altar personal. Muchas veces podemos correr el riesgo de darle más atención a las obras que hacemos que al Señor de la obra. Eso se traduce en activismo. Entonces, Mateo 6, versículo 6 dice: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Sí, usted quiere avivamiento, quiere el fuego de Dios, pero acérquese a Dios de corazón. Póngase a cuentas con su hermano. Y segundo, restaure el altar del Señor que está arruinado. Está arruinado en la congregación, está arruinado en su casa, está arruinado en su actitud personal. Es por eso que el Señor dice que debemos establecer una disciplina de orar continuamente. Dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Y yo les pregunto, ¿qué significa orar sin cesar? Alguien me dijo, no, ya eso es el cúmulo, pastor, ya se tornó muy exigente la Biblia, y usted también que apoya esas locuras, me dijo. ¿Cómo voy a estar orando yo si tengo que trabajar, tengo que hacer otras cosas? Este orar sin cesar es una actitud de conciencia de Dios y de rendición a Dios. Es una actitud en que lo tomemos en cuenta en todo lo que hacemos. Eso es. Entonces, Él está activamente involucrado en nuestro trabajo, en nuestro día a día, en las cosas que hacemos. No es solamente cuando usted va a comer. Bendecimos estos alimentos, los consagramos y, como yo acostumbro decir, Señor, que no nos engorde. No es solamente eso, orar sin cesar es más que eso. Es tomarlo en cuenta a Dios en todo lo que hacemos. Es preguntarle a Dios si está de acuerdo con nuestra actitud. Entonces, mis amados, ese es el segundo asunto. Tenemos que restaurar el altar del Señor que está arruinado. Debemos, como tercer aspecto, hacer una zanja de fe. Primera Reyes 18:32. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Yo estaba preguntándole al Señor, eso no lo entiendo, Señor. ¿Cómo es esto de hacer una zanja? ¿Qué significa eso? Y ya entonces, leyendo la historia, yo veo que le echó agua a esa zanja. Y después le echó agua sobre la leña, sobre el holocausto, sobre el buey partido, que lo dio en sacrificio. Y después pidió fuego. Entonces era como diciendo, yo no quiero algo terrenal. Yo dependo de ti, de tu gracia. Voy a complicarme las cosas para mí. Voy a echarle agua para que no prenda el fuego debido a mi obra. Eso es hacer zanja de fe. ¿Sabe? Así como el oro se prueba con el fuego, nuestra fe tiene que ser probada. No es simplemente yo tengo fe. Entonces debe ir complementándose poco a poco nuestra fe. Primera Tesalonicenses 3:10 dice: orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos nuestro rostro y completemos lo que nos falta a vuestra fe. Entonces dice Romanos 10:17 que el justo por la fe vivirá. Si esto le añadimos en verdad que todas las cosas en el mundo espiritual las atribuimos por fe, nos damos cuenta que lo importante que es que nuestra fe crezca. Necesitamos crecer en fe. Y la fe crece primero por la palabra. Si usted quiere tener fe, lea la Biblia, lea la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Segunda cosa, dice, la fe crece por el ayuno y la oración. Estaban haciendo la liberación al gadareno y no salía el demonio, y le dijo, los discípulos le dijeron, ¿por qué no salió? Por nuestra poca fe, dijo, porque este género sale solo con ayuno y oración.
Si es poca fe y ese género sale con ayuno y oración, el ayuno y la oración aumentan la fe, está claro. Entonces, hermanos amados, nosotros tenemos un ejercicio que cumplir como creyentes. No caminar por vista, caminar por fe. Muchas veces nuestro mayor adversario no es el diablo. Nuestro mayor adversario son las circunstancias, es lo que nosotros vemos, porque muchas veces contradice lo que el Señor nos dice. Pero justamente la Biblia dice, 2 Corintios 5:7, porque por fe andamos, no por vista. Por último, debemos aprender a andar con la fuerza del Espíritu Santo y no con nuestra fuerza. Entonces, 1 Reyes 18:33, preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y le puso sobre la leña. Y entonces ahí ustedes saben que le puso agua sobre la leña, ¿por qué? Estaba queriendo saber y entender que no era por su fuerza, era la fuerza del Señor. Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me dijo diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Para qué? Para que esto suceda, es necesario preparar la leña. La leña es figura de aquello que hace arder el fuego, es la palabra de Dios. La palabra de Dios es martillo que quebranta, es fuego que quema, es espada de 2 filos que corta. Ella guía nuestro caminar y es lámpara para nuestros pies. Es alimento que nos hace crecer para salvación y es más dulce que la miel. Entonces, mis amados, ¿usted quiere realmente el fuego de Dios en su vida? Lea la Biblia. Comprométase en leer la Biblia en este año, si no lo ha leído. Entonces, empápese. ¿Y qué significa el buey partido? El buey representa la fuerza humana, nuestra carne, que debe ser partida, es decir, hecha pedazos. Para que actúe el poder de Dios, nuestra fuerza tiene que menguar. Hay muchas cosas que nosotros tenemos que apoyarnos y creer que Dios quiere hacer un milagro. Hoy yo recibí algo especial. Me dijo el Señor, voy a probar que yo soy Jehová, el Todopoderoso, que Dios es Dios. Y yo quiero que usted se disponga a vivenciar estos 5 puntos para dar lugar al sobrenatural. Aquí, dígale, Señor, yo estoy aquí porque quiero arreglar mi vida contigo, Señor. Con un corazón quiero tener comunión real contigo, Señor. Y quiero ponerme a cuentas contigo, Señor. Gracias por decirme, Señor, que no importa los errores que he estado cometiendo, que lo que importa es yo reconocer que tú eres Dios y que eres Señor. Eres un Dios sobrenatural. Y yo quiero obedecerte en esta mañana. Me propongo estar en paz con todas las personas en lo que dependa de mí. Ayúdame, Señor. Yo no quiero decirte, Señor, de labios. Yo quiero, Señor, que tú vengas sobre mí ahora. Levante las manos. Usted necesita de poder de Dios para poder cumplir ese objetivo que Dios está colocando en su corazón. Dios está diciéndole, mi hijo eres tú. Yo te levanto hoy. Tú eres mi hijo y yo estoy sobre ti ahora. Recibe mi presencia. Si usted necesita el toque para un milagro de sanidad, recíbalo ahora. Es el momento de recibir sanidad. Sanidad. Reprendo toda enfermedad en el nombre de Jesús. Y Señor, en tu nombre, sobre los enfermos, tú pones tu mano y ellos sanarán para gloria y honra de tu nombre. Señor, sobre la finanza, si usted está pasando por una privación, alguna necesidad, yo declaro
en el nombre del Todopoderoso, que el Señor levanta tu finanza, porque Él es un Dios sobrenatural. Él lo puede todo. Él es la fuente de toda provisión. Apenas el canal puede mudar, puede cambiar, pero la provisión viene asegurada, porque es Dios que nunca te abandonará, nunca te dejará. Solo precisa que ese canal se abra con la bendición de Dios, porque Dios, el proveedor, está dispuesto a proveer para tu necesidad. Ahora, relacionamiento. Si tu relación con tu hijo, con tu hija, con tu marido, con tu hermano está dañada, levanta las manos, porque tú tienes la ropa, la unción del amor de Dios en tu vida. Tú puedes sanar, tú puedes curar. El Espíritu de Dios está sobre ti. Yo te bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Declaro que tú eres libre, libre para amar y libre para ser amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.